Iniciaremos la clase teórica del tejido nervioso. El tejido nervioso se caracteriza por la excitabilidad de sus células, que también son capaces de conducir los impulsos a los que responden con excitación o inhibición, la capacidad de plasticidad, de tener cambios en ese tejido a lo largo del tiempo. Hay regiones de comunicación entre las neuronas, que son el tipo central celular del sistema nervioso, que se denominan sinapsis. Están en relación con el comando de muchas o todas las funciones orgánicas y son el punto central de residencia de la conciencia del lenguaje, en lo que es la corteza cerebral y sus conexiones. Dependen altamente de glucosa y oxígeno, muy baja capacidad de regeneración, aunque hay una mínima regeneración en algunos lugares en el adulto. Ontogénicamente es el tejido más antiguo y más complejo. Diferentes tipos de filamentos intermedios que iremos viendo según las células. Las neuronas, por ejemplo, tienen neurofilamentos, la mayoría de ellos. Los astrocitos, que son las células gliales, proteína ácida fibrinal glial. Nosotros tenemos la neurona, que es la célula principal. Ella tiene un cuerpo celular y tiene prolongaciones, una única, más larga, más ancha, que es el axón, a través del cual se genera el impulso nervioso en una región inicial del axón que se llama cono axónico, y otras prolongaciones con ramificaciones que son las dendritas. Las dendritas reciben diferente información nerviosa, principalmente, aunque esa información nerviosa, a través de los contactos entre una neurona y otra que se denominan sinapsis, puede ser sobre las dendritas o sobre el soma. Luego están las células gliales, el astrocito, que cumplen una gran cantidad de funciones que iremos analizando en la parte metabólica, en la parte del sostén, en la cicatrización, en la formación de la barrera hematoencefálica. Los oligodendrocitos son el sistema nervioso central, es decir, todas aquellas partes que están dentro del esqueleto axial, cerebro, hemisferios cerebrales, diencéfalo, todo el tronco cerebral, los núcleos de la base, la médula espinal. Allí tenemos los oligodendrocitos, y en el resto del sistema nervioso periférico tenemos la célula de Schwann. Su especialidad es formar vainas de mielina, es una vaina lipídica, alrededor de los axones, favoreciendo la conducción nerviosa. Esas vainas están interrumpidas en unas regiones que se denominan nodos de Ranvier. Luego tenemos las microglías de distintas formas. Las microglías son una célula inmunitaria del sistema nervioso central con capacidad fagocítica. Y después las células ependimarias, que forman el revestimiento ventricular, cavidad por donde circula el líquido cefalorraquídeo, algunas de ellas llamadas tanicitos, que tienen contactos e interacciones con las neuronas y con los astrocitos. Y algunas otras células que iremos a ver. Las neuronas, como os he dicho, tienen soma y prolongaciones. Las células gliales tenemos los astrocitos, dos diferencias, los fibrosos y los protoplasmáticos. Las glías mielinizantes, que son los oligodendrocitos y las células de Schwann. La microglía, que es la célula inmunitaria, que tiene algunas similitudes con el sistema fagocítico mononuclear, pero no es exactamente igual a un macrófago. Como hemos dicho, las distintas variantes de células ependimarias. En los ganglios nerviosos encontramos las células satélites, que cumplen la mayoría de las funciones del resto de las células en los ganglios, y también hay en algunos lugares stem cells, células cerebrales. A partir del tubo neural, el epitelio del tubo neural, se originan los neuroblastos, precursores de los distintos tipos de neuronas. También los espongioblastos ependimarios y los libres generan los astrocitos, los oligodendrocitos. La microglía trataremos más adelante. En lo que es la microglía, entonces los astrocitos y los oligodendrocitos derivan del neuroectodermo. Los astrocitos forman la barrera hematoencefálica, el soporte metabólico, la integración sináptica. Los oligodendrocitos están relacionados con la vaina de mielina. Luego la microglía, que tiene un origen mesenquimal, es la célula inmunitaria y tiene función fagocítica.
aunque en realidad tanto el astrocito como la microglía como los oligodendrocitos tienen algunas funciones también desde el punto de vista inmunitario. Existen diferentes técnicas para el sistema nervioso. La técnica de Nissl, que permite la adquisición de los ácidos nucleicos, principalmente el núcleo y los cuerpos de Nissl. Los cuerpos de Nissl es básicamente el retículo endoplásmico granular, muy abundante en las neuronas. Aquí podemos ver el nucleolo evidente. La neurona tiene un núcleo que se llama enojo de búho, con cromatina laxa y nucleolo evidente, algunos tipos de neuronas, y los cuerpos de Nissl del citoplasma que se tiñen con la técnica de Nissl. Y el inicio de las prolongaciones que no se tiñen demasiado con esta técnica. Aquí es el cerebelo, donde distintos tipos celulares tienen mayor o menor tinción según la densidad celular que encontremos. En el caso de la técnica de Cajal, esto nos permite, si bien tiñe el soma neuronal y no tiñe el núcleo, es muy útil para ver las prolongaciones de la neurona, tanto las prolongaciones dendríticas como axónicas, que se entrelazan formando lo que se denomina el neuropilo, que es todo este entrecruzamiento de prolongaciones. Entonces permite ver bien las prolongaciones y los contactos entre sí. Podemos igual ver el soma neuronal y el núcleo tiene tinción negativa, no se tiñe. Aquí nuevamente podemos ver en la sustancia gris. En la sustancia gris encontramos somas neuronales, en la sustancia blanca no, hacia la izquierda. En el caso de la sustancia gris podemos ver el neuropilo, la salida de las distintas prolongaciones axonales y dendríticas. Después vemos los axones que salen hacia la sustancia blanca. En el caso de la sustancia blanca nosotros podemos ver estas imágenes, un pequeño punto oscuro rodeada de una región de tinción negativa que corresponden a los axones con su vaina de mielina. En el caso de la técnica de Golgi es útil para teñir los somas neuronales. No tiñe todos los somas ni todas las neuronas y las arborizaciones adyacentes, permitiendo ver también no solo por un lado los somas y por el otro lado las espinas dendríticas. En el caso de ver la mielina, en el sistema nervioso central nosotros tenemos en el cerebro y cerebelo sustancia gris, que es la corteza cerebral o cerebelosa, en este caso cerebro, en este caso cerebelo, y sustancia blanca. La sustancia blanca principalmente un alto contenido de mielina y se puede teñir con la técnica de Wigger, donde se tiñe azul oscuro, con la técnica de Cloro-Barrera, donde se tiñe entre celeste y azul, y entre celeste, por ejemplo, en el Luxol Fast Blue. Esas son técnicas útiles para mielina. En este caso es un nervio periférico. Está teñida con otra técnica para mielina, que es el tetróxido de opio. Entonces se ve la envoltura mielínica de los axones, en los casos de los axones mielínicos, y no así en los amielínicos o que están mielinizados. Es una estructura bien delimitada por perineuro en el nervio periférico, teñida en este caso se está utilizando también tetróxido. Para la glía podemos utilizar otras técnicas de Rigo Ortega Laviña, la técnica Cajal para astrocito. Nos permiten ver, por ejemplo, aquí los distintos tipos de astrocitos con su soma y sus múltiples prolongaciones dispuestas en forma radial habitualmente, formando los pies de astrocitos también que entran en contacto con los vasos sanguíneos. Los oligodendrocitos con un núcleo mucho más esférico, mucho más compacto, algunas de las prolongaciones que pasarán a formar la vaina mielina al envolver los axones periféricos. En el caso de la microglía, aquí una forma característica de coma, desde cada extremo las prolongaciones en lo que se da a llamar una de las variantes de microglía, uno de los estadios, que es la microglía ramificada. Podemos utilizar marcaciones inmunistoquímicas, por ejemplo la enolasa neuronal específica para marcador de neuronas. También existen neurofilamentos. En el caso, el principal neurofilamento relacionado con las neuronas son los neurofilamentos, ya sea de alto, mediano o bajo peso molecular, habitualmente dispuestos entre tripletes. Algunas células, por ejemplo, las fibras paralelas de la corteza cerebelosa, tienen un filamento intermedio de alfa-internexina. En el sistema nervioso periférico hay un marcador que es la periferina. Los astrocitos tienen un filamento intermedio diferente, que es la glucoproteína ácida fibrilar glial.
Y la anestina, por ejemplo, se encuentran precursores neuroectodérmicos de neuroblastos. Aquí, por ejemplo, marcaciones donde podemos ver una marcación para proteína ácida fibrilar vial, donde se ven las prolongaciones de los astrocitos, donde se encuentra este filamento y también en sus cuerpos. En el caso de las neuronas, podemos clasificarlas según cómo estén dispuestas sus prolongaciones, que ahora vamos a analizar, según la forma y múltiples formas granulares, piramidales, estrelladas, según longitud de proyección, que tienen axón corto, que son interneuronas, neuronas Golgi tipo 2, y las de proyección, las de axón largos, que abarcan varios niveles del sistema nervioso, que son las Golgi tipo 1. Pasaremos a clarificar este tema. En el caso de neuronas unipolares, donde tenemos el soma y tenemos una sola, única prolongación axodendrítica, es raro que encontrarla en los vertebrados, salvo en estadios de desarrollo. Bipolares, que tienen una prolongación dendrítica, en este caso arborizada, y otra axónica, como ser la célula bipolar de la retina. Pseudounipolares, donde hay una prolongación que se divide en una prolongación periférica y una central. Esto se encuentra en el ganglio anexo a la raíz dorsal de la médula, que es básicamente sensitivo, que una de prolongación está relacionada con la piel, principalmente también con el músculo, para detectar diferentes sensaciones táctiles, por ejemplo, y otra prolongación para conducirla al sistema nervioso central. La mayoría son células multipolares, que tienen, desde el soma salen múltiples prolongaciones, múltiples árboles dendríticos, un axón, con sus diferentes formas, por ejemplo acá células piramidales del cerebro o de la corteza cerebral, o estas que son las células de Purkinje del cerebelo con sus árboles dendríticos y sus axón. Y por otro lado, esta, por ejemplo, sería el ejemplo de una neurona, una motoneurona de la médula espinal. Siempre hay una dirección definida de conducción del impulso nervioso que habitualmente se recibe en la información en las dendritas y en el soma. En ocasiones en el axón se genera el impulso nervioso en la región inicial del axón, que se denomina cono axónico, y se transmite hacia la parte, hacia los terminales axónicos. En los terminales axónicos se puede inervar una glándula, se puede inervar músculo, como es la placa neuromuscular. En otro se puede inervar un capilar o un vaso sanguíneo para el tono más vasomotor. En este caso se ve el ganglio anexo a la raíz dorsal con su neurona pseudounipolar recibiendo información de la piel y transmitiéndola hacia otra neurona. Neuronas locales que no tienen un axón de proyección, sino que tienen un axón corto, son las Golgi tipo 2. Las de proyección tienen axones que pueden ser muy largos. Ejemplo, neuronas piramidales de la corteza cerebral con su soma, sus axones y sus árboles dendríticos y las múltiples espinas del árbol dendrítico ramificado. Muchos tipos de neuronas en cuanto a su forma del sistema nervioso central. Algunas tienen las neuronas granulares, formas más típicas, su núcleo de cromatina laxa y núcleo evidente, se la denominan ojo de búho. Estas son las células de Purkinje del cerebelo, también tienen ese núcleo característico y la forma de matraz. Las células grano, que también son neuronas, pero son mucho más pequeñas, 4 micrones quizás. Las motoneuronas de la médula espinal son multipolares, se observa incluso esa forma multipolar, hasta 110 micrones su soma. En la mayoría tienen este núcleo muy característico, en ojo de búho se lo llama muchas veces, con cromatina laxa y nucleolo central muy evidente. En la mayoría de las neuronas, en las células grandes, por ejemplo, resulta una excepción. Aún en el mismo tipo de motoneurona, las diferencias entre su árbol dendrítico, sus axones, la ramificación de sus axones y su forma puede ser diferente, y puede ser diferente desde el punto de vista neurofisiológico. Por ejemplo, acá vemos que dentro de lo que son las motoneuronas espinales del asta anterior de la médula espinal, encontramos distintas características en cuanto a volumen, si bien son todas neuronas multipolares, en cuanto al
al volumen de su soma o a las características de sus prolongaciones y a sus tamaños. Porque, por ejemplo, hay algunas que inervan las fibras rápidas y fatigables del músculo, otras las fibras rápidas pero con resistencia a fatiga, otras las fibras lentas, otras las fibras intrafusales del músculo. Entonces, dentro del mismo tipo de neurona pueden existir características morfológicas y funcionales diferentes. Algunas cosas más a recordar acerca de lo que es el soma o cuerpo neuronal. Una de ellas es que en el soma, en el pericardio, en la región circundante al núcleo, se encuentran abundantes cuerpos de Nissl, que es retículo endoplásmico granular. Muchos organelos son muy ricas en organelos. Las neuronas encontramos microtúbulos, neurofilamentos dándole la forma característica a cada una de ellas. Los cuerpos neuronales en sí se encuentran en sustancia gris, ya sea cerebro o cerebelo, en los núcleos encefálicos, en las astas medulares anteriores, posteriores y terminos laterales, y fuera del sistema nervioso en plexos y ganglios. Tenemos que tener en cuenta que la definición de plexo en el sistema nervioso periférico, en lo que es histología, es diferente a la definición en anatomía. En anatomía, cuando hablamos de plexo braquial, plexo lumbosacro, estamos hablando entre cruzamiento y asociación de fibras. Cuando hablamos de plexos en histología, nos estamos refiriendo a grupos de neuronas interconectados entre sí, no anatómicamente delimitados, y sí dentro de la pared de algún órgano determinado, y donde hay somas neuronales. En cambio, en los plexos braquial, plexo lumbosacro, no hay somas neuronales. Un esquema para ejemplificar un poquito el soma neuronal, donde abundantes microtúbulos y microfilamentos dándole forma, y por el otro lado la abundante sinapsis sobre el núcleo, sobre los árboles dendríticos. El nacimiento del axón, la parte inicial es el cono axónico, donde nosotros podemos encontrar que se inician los potenciales de acción, el impulso eléctrico de las neuronas. En la neurona vemos el núcleo en ojo de búho, cromatina laxa, núcleo bien evidente, bien marcado, el citoplasma con abundante retículo endoplásmico granular, el cono axónico, aquí es donde nace el axón, donde al principio se empieza a gozar la vaina de mielina, oligodendrocitos, en este caso rodeando al soma neuronal. Las múltiples sinapsis que puede tener una neurona, acá ejemplificadas con estos marcadores que se ven como puntos rojizos. Acá ya las prolongaciones, donde vemos los a veces botones sinápticos, dendritas con las llamadas espinas dendríticas que también corresponden a sinapsis. Recordamos el cono axónico, la zona de inicio del potencial de acción neuronal. Bueno, abundante retículo endoplásmico granular, también muchas mitocondrias, aparato de Golgi, todos los organelos están globalmente muy desarrollados dentro de lo que es una neurona. Los cuerpos de Nissl es retículo endoplásmico granular. El axón es único, pero puede tener ramificaciones, largos, variables, como ya vimos, neuronas Golgi 1 de proyección, Golgi 2 de axón corto, cono axónico donde se inicia el potencial de acción neuronal. Normalmente no hay cuerpos de Nissl, no hay retículo endoplásmico granular en el axón, sí los microtúbulos que intervienen en un proceso que es el transporte axónico y neurofilamentos, entre otras cosas. El axón normalmente puede tener colaterales, puede ramificarse, tener distintos terminales sinápticos o teledendrones también llamados, que es donde termina, en este caso en la unión neuromuscular, rodeado en una vaina de mielina, en este caso por células de Schwann correspondiente al sistema nervioso periférico. Tradicionalmente se habló del transporte axónico anterógrado y retrógrado. Dentro del anterógrado está el rápido, relacionado con una molécula que se llama quinesina, siempre asociados a los microtúbulos. Ahora vamos a ver un esquema. Ahí pueden intervenir mitocondrias, neurotransmisores, otras macromoléculas que se transportan desde el soma neuronal hacia el terminal axónico. Por eso hablamos de anterógrado y en este caso rápido. También hay lento, que ahora vamos a aclarar. Tradicionalmente no se conocía bien su naturaleza, ahora se empezaron a dilucidar algunos elementos. Y el retrógrado, desde el terminal axónico hasta el soma, es globalmente rápido, mediado por dineína, otra proteína en este caso, y vesículas, macromoléculas que
van para ser degradados o para ser regeneradas básicamente, aunque también se pueden transportar mitocondrias, ahora lo vamos a ampliar. Así como se transportan cuestiones normales, pueden intervenir en el transporte de virus hacia el sistema nervioso, de toxinas. Encontramos una especie de rieles de microtúbulos, transportando, por ejemplo, acá determinadas vesículas, determinadas macromoléculas, vesículas con neurotransmisores, mitocondrias. Aquí vamos ampliando más en detalle los transportes anterógrado rápido y lento, el retrógrado lento. Vamos a avanzar. En este caso ya es más actualizado, por ejemplo, cuando hablamos de transporte axonal rápido, esta es otra forma de clasificación, el rápido puede ser, como hemos visto, anterógrado, es decir, hacia el terminal axónico, relacionado con kinesinas. Y acá vemos, por ejemplo, precursores de vesículas sinápticas, otras vesículas, factor de crecimiento cerebral, proteínas precursoras de amiloide, mitocondrias. En mitocondria puede intervenir en transporte rápido, pero puede ser en dirección del axón o de dirección hacia el soma neuronal. Algunos endosomas y lisosomas que se produjeron en el soma o en el axón pueden ir en una u otra dirección, microRNs también. Y el retrógrado rápido, relacionado con endosomas, autofagosomas, también algunas señales de injuria que intervienen en los procesos de degeneración axonal o regeneración axonal. En el caso del lento, que es anterógrado, el anterógrado ya se han visto, por ejemplo, las kinesinas que han estado asociadas y se identifican, por ejemplo, algunos neurofilamentos, tubulina para regenerar estos rieles que son los microtúbulos. En general, en los transportes axónicos tenemos el microtúbulo y alguna proteína de enganche, si se quiere, algunas proteínas citosólicas, es decir, que se va un poco clarificando los elementos que intervienen en los distintos transportes o qué es lo que se transporta. Aquí algunos genes, por ejemplo, kinesinas, dineínas, como las que hemos nombrado, pero hay muchas más, dinactinas, otros microtúbulos, pero más que nada para ejemplificar que la alteración de algunas de estas proteínas que intervienen en el transporte axónico dan lugar a diferentes tipos de enfermedades. Por eso son meramente las dendritas. Habitualmente el recorrido es mucho más corto, son muy ramificados. Hemos visto que tienen espinas, sí tienen corpúsculos. La organización del sistema nervioso: tenemos la neurona con sus dendritas, con su axón, los oligodendrocitos formando su vaina de mielina, los astrocitos generando una barrera con el exterior, con la sangre, con el líquido cefalorraquídeo, células micro. Y vamos a pasar entonces a la glía. Glías mielinizantes son básicamente dos: el oligodendrocito en el sistema nervioso central, célula de Schwann en el sistema nervioso periférico. Esquemáticamente acá vemos una neurona pseudo unipolar del ganglio anexo a la raíz dorsal, donde vemos en la parte periférica células de Schwann múltiples a lo largo de un axón envolviéndolo. En la parte central un oligodendrocito, que habitualmente los oligodendrocitos, un solo oligodendrocito envuelve varios axones. Esto es la parte central. Hay una transición entre mielina central y periférica con características diferentes. Vemos acá las células de Schwann en la parte periférica, como se disponen habitualmente en hileras siguiendo el axón. En el sistema nervioso central podemos ver más los oligodendrocitos alrededor de los somas neuronales. Es diferente la vaina mielina, básicamente es citoplasma y sobre todo membrana de la célula de Schwann de los oligodendrocitos enrollada alrededor de un axón envolviéndolo. Todas esas regiones se llaman internodos. Hay interrupciones que son los nodos de Rambier. En la zona de los nodos de Rambier son donde se ubican los canales de sodio, lo cual favorece una conducción más rápida del impulso nervioso, haciendo que en vez de ser continuo a lo largo de todo el axón sea el saltatorio de un nodo de Rambier a otro. Las características de las mielinas central periférica tienen
diferencias en cuanto a las lipoproteínas. Acá tenemos las bicapas lipídicas y las distintas proteínas. Por ejemplo, la MOG, glucoproteína asociada a oligodendrocitos, la mielina en los oligodendrocitos es casi exclusiva del sistema nervioso central. En cambio, la PMP22, o proteína de la mielina periférica 22, o la P0, también llamada MPZ, son proteínas que son propias del sistema nervioso periférico. Y hay algunas que pueden estar en el central y el periférico, como la conexina 32, la glucoproteína asociada a la mielina, la proteína básica mayor de la mielina, la proteína proteolípido, por ejemplo, que son proteínas que se encuentran tanto en la mielina central como periférica, pero hay algunos que son exclusivas de las membranas del sistema nervioso central y otras del periférico. Acá vemos las células, digamos los oligodendrocitos, que van envolviendo con sus prolongaciones a varios axones y le van generando su vaina de mielina, que es estas regiones que se ven oscuras. Y se ven las prolongaciones del oligodendrocito haciendo esto. A veces se los llama lemnocitos a estas células cuando todavía no llegaron a ser toda la vaina de mielina. Aquí vemos envolviendo a varios axones. Aquí vemos, por ejemplo, en este caso se va envolviendo un axón, las zonas de juntura de la vaina de mielina se llaman mesaxones. Tenemos un mesaxón interno y un mesaxón externo, y varias vueltas de mielina. Se va perdiendo el citoplasma y van quedando solo líneas de casi exclusivamente membrana plasmática. En los axones no mielinizados en realidad existe de todos modos una protección, aunque no hay una vaina de mielina completa, pero sí, por ejemplo, digamos, en este caso, digamos, como es más periférico, el sistema nervioso periférico, las células de Schwann rodean sin formarle muchas las envolturas habituales a lo que es una vaina de mielina propiamente dicha, pero sí, la célula Schwann de todos modos rodea y le genera una protección en algunas regiones y facilita también el impulso nervioso en los axones no mielinizados. Pero aquí en los no mielinizados no hay múltiples vueltas de la célula de Schwann sobre el axón, como si lo hay en los axones mielinizados. Eso, aquí tenemos lo que son los nodos de Ranvier, y lo que se ve es que los canales de sodio se acumulan en los nodos de Ranvier, de modo que tal que el impulso no se pierde entre un nodo de Ranvier y otro, sino que se conduce a modo saltatorio entre un nodo de Ranvier y otro. Básicamente porque los canales de sodio se agrupan en lo que son los nodos de Ranvier. El oligodendrocito, vamos a analizarlo un poco más. Y como hemos dicho, un oligodendrocito envuelve varias axones diferentes, formándole las distintas vainas de mielina, pero también existen oligodendrocitos perineurales en asociación con los somas neuronales. Existen varios estadios en el oligodendrocito, a partir de los progenitores neuroectodérmicos, preoligodendrocito, algunos sobreviven, otros no, y después están las formas inmaduras, los no mielinizantes, que todavía no han llegado a formar su vaina de mielina, y los sí mielinizantes, con el complemento de las proteínas que hemos nombrado. Es habitual encontrar también asociaciones, no solo con los axones, sino asociados con los somas, generándole también cierta envoltura en algunas regiones de los somas, como se ven en estos oligodendrocitos. Y a veces, siguiendo al axón, se ven líneas de los núcleos de estas células. Acá esquemática. La mielinización en distintas regiones del sistema nervioso se inicia en el feto, pero se completa postnatal, la mayoría en los primeros años de vida, pero hay algunas regiones que se completan en los periodos en la segunda década o tercera. Los lípidos mielínicos también son particulares, cerebrócidos, plasmalógenos con etanolamina, esfingomielina, gangliósidos. Algunos, la esfingomielina, los gangliósidos, es importante capaz conocerlo porque se utilizan como marcadores en distintas patologías. Y las proteínas, ¿no? En el sistema nervioso central y periférico hay unos que son distintas
el sistema nervioso central, la proteína básica mayor y la proteolípidos son el 60-80% de las proteínas de la mielina central. Es un esquema de la glucoproteína asociada a oligodendrocitos de la mielina. Interesante conocer el MOG, ¿sí? Se lo denomina MOG porque está relacionada con algunas enfermedades. La tasa, digamos, el tamaño de la parte extracelular de las distintas proteínas, básicamente, a veces está relacionado con, se juntan con las otras vueltas de la vaina mielina, según su largo, da distintas formas en lo que es microscopía electrónica. Por ejemplo, lo poco que queda de citoplasma son estas líneas más oscuras o líneas densas mayores. Esto es sistema nervioso periférico. En cambio, el espacio extracelular corresponden a lo que se llama líneas intraperiódicas, básicamente. Y entonces, digamos, en las zonas más claras a las membranas. Esto es diferente del tamaño o el grosor en el sistema nervioso central y en el periférico de las líneas básicas, líneas densas mayores o líneas intraperiódicas, básicamente por el tamaño de la parte extracelular y también la intracelular de las proteínas de la célula de Schwann. Cumple la misma función en el nervio periférico, aunque tiene algunas otras acciones importantes como eliminar algunos desechos axónicos, no solo formar la vaina mielina, y sí intervenir en los procesos de reparación de los axones que posteriormente comentaré. A lo largo de un axón hay muchas células de Schwann. Cada una de las células de Schwann se relaciona con una parte de un determinado axón, mesaxón externo, mesaxón interno. Cada célula de Schwann forma todo un internodo. Esta es la morfología de los núcleos de las células de Schwann. Y aquí vemos cómo se ve con osmio y en microscopía electrónica todas las distintas vueltas de la célula de Schwann en un determinado axón, donde comienza el mesaxón interno, donde termina el mesaxón externo. Nuevamente con osmio, acá se ve mucho mejor. Todas las que son líneas densas mayor, líneas intraperiódicas, los nodos de Rambier. Nuevamente los nodos de Rambier, acá vemos todo el largo de la... Y acá se ve en tinción negativa las vainas de mielina, los internodos, cierto engrosamiento en la región donde llega el nodo de Rambier, ahora vamos a analizar. En la zona del nodo de Rambier, la mielina tenemos el internodo propiamente dicho, pero en el final del internodo está lo que se llama yuxtaparanodo y el paranodo. En esas regiones adyacentes a lo que son los nodos de Rambier existen muchas proteínas que intervienen en la unión entre el axón y la célula de Schwann, en la vaina de mielina de las células de Schwann, y que son necesarias, por un lado, para la integridad de todas estas estructuras, de toda esta asociación. Fíjense que están, por ejemplo, contactina, neurofacina 155 en el caso de la vaina mielina. Proteínas como el Casper2, Casper1 que están asociados a los canales de potasio. El anclaje de canales de potasio es en esta zona, en los yuxtaparanodos. En cambio, por ejemplo, en el caso del nodo de Rambier es donde se anclan principalmente la mayoría de los canales de sodio y algunos de potasio. Intervienen otras, digamos, otras proteínas, por ejemplo acá Neurocam o Neurofacina 186, que lo anclan a proteínas del extracelular tipo tejido conectivo, algunos glucosaminoglicanos como versicano o brevicano en este ejemplo, que esta interacción es necesaria para la fijación de los canales de sodio en estas zonas específicas. Y lo mismo, existen, como dijimos, los canales de sodio. Cuando se transmite el impulso nervioso, no se pierde el impulso nervioso durante el internodo, sino que se regenera en cada uno de los nodos de Rambier, haciendo que no se pierda totalmente el impulso y haciendo que la velocidad de este modo sea más alta. Como hemos dicho, hay, digamos, también lo que se ha visto como otro elemento es que luego del
juxtaparanodo y el paranodo. En el nodo Rombier hay una especie de vellosidades de las células de Schwann con algunas proteínas. Estas proteínas, muchos de ellos son los gangliósidos, que también intervienen en el anclaje, en el mantenimiento de la estructura del nodo de Rambier propiamente dicho. El astrocito. Los astrocitos son células bastante grandes, marcan para proteínasia fibrilar glial, tienen prolongaciones citoplasmas radiales, tienen pies terminales, estas prolongaciones que envuelven los vasos sanguíneos, también forman una limitante glial externa en contacto con las meninges, sostienen el tejido neural, movilización de nutrientes, intervienen en la neurotransmisión, protegiendo y interviniendo en el metabolismo de la sinapsis, generan cicatrices en el sistema nervioso central, lo que se llama astrogliosis, separan la sangre del tejido nervioso de la neurona, formando la barrera hematoencefálica, entre otras funciones. Aquí podemos verlo, el astrocito con sus múltiples prolongaciones, muchas de esas terminan en los vasos sanguíneos, lo envuelven, formando la barrera hematoencefálica. Aquí nuevo esquemáticamente, esta es la neurona, estos son los astrocitos, tipo 1 protoplasmáticos, tipo 2 o fibrosos, protoplasmáticos más en la sustancia gris, fibrosos más en la sustancia blanca, con algunas diferencias funcionales, el astrocito formando en los distintos capilares, sobre todo la barrera hematoencefálica y formando la limitante glial externa y también en algunas regiones la limitante glial interna con respecto a las células ependimarias. Muchas de las funciones de los astrocitos: generar la matriz extracelular del sistema nervioso, por otro lado, guiar la migración neuronal, interviene en la angiogénesis, neurotransmisión, producción de factores neurotróficos y factores promotores del crecimiento de dendritas, regular el medio interno del sistema nervioso central, algunas funciones detoxificadoras, también algún inmune, como hemos visto, interviene en el metabolismo de varias sustancias. Pueden recaptar, por ejemplo, potasio, agua, neurotransmisores para su reutilización, liberar algunos elementos que pueden utilizarse para energía, para la neurotransmisión, factores de crecimiento, interactuar en el intercambio con los vasos sanguíneos, muchos elementos o citoquinas o algunas otras proteínas que pueden activar o modular la acción del oligodendrocito, del astrocito, como acá vemos las formas características. Bueno, los pies de astrocitos rodeando los vasos sanguíneos y también las somas neuronales, por otro lado. La barrera hematoencefálica es una función primordial de los astrocitos. Encontramos un endotelio continuo, no fenestrado, membrana basal continua, algo tejido conectivo subbilateral, los pies de astrocitos rodeando e intercambiando el intercambio con respecto a las neuronas y el resto del sistema nervioso central. Esto en la sustancia blanca, la sustancia gris, también en la médula espinal, existen algunas zonas sin barrera hematoencefálica. Esquemáticamente podemos ver el capilar continuo, muchas uniones estrechas, pericitos y los astrocitos rodeados. Nuevamente los capilares continuos, sin fenestraciones, alrededor de lo que es la membrana del astrocito. Acá los pies de astrocitos en contacto con un capilar. Finalmente acá estamos viendo los axones con su vaina de mielina. Como hemos dicho, hay astrocitos protoplasmáticos, sobre todo en la sustancia gris, y fibrosos, sobre todo en la sustancia blanca. Muchas de las funciones, bueno, aquí como siempre rodeando un capilar, formando la limitante glial interna en este caso, protegiendo la sinapsis e interviniendo en el metabolismo de la sinapsis. Otras figuras de los astrocitos. Podemos ver nuevamente cómo rodean y regulan también con el intercambio con los capilares, por ejemplo, la eliminación del potasio, producto del metabolismo sináptico neuronal o de los mismos potenciales de acción. El astrocito recapta el potasio y lo deriva hacia los capilares, generando, cuando más potasio hay, más vasodilatación, es decir, más actividad vasodilatadora cuando más actividad neural o neuronal hay, y esto es dependiente de las
uniones en la barrera, uniones estrechas muy desarrolladas, también uniones adherentes. En la célula endotelial cerebral, entonces, es muy importante que existe el sellado intercelular y mucho desarrollo de uniones estrechas en la barrera hematoencefálica. Muy pocas vesículas de endocitosis intraendotelial, es casi una carencia en algunas. Como dijimos, el astrocito interviene en lo que es el metabolismo del potasio. También es importante en la regulación de lo que es el agua intracelular y intraneural. En eso intervienen algunas moléculas de membrana que son básicamente canales de agua, que son las acuaporinas. Por ejemplo, en las células endoteliales encontramos acuaporina 1, en los astrocitos acuaporina 4. Su disfunción se relaciona con diferentes enfermedades, pero en este caso lo importante es ver que se regula a través de estas acuaporinas el flujo de agua, favoreciendo o limitando el edema vasogénico cerebral en distintas situaciones. Regiones sin barrera hematoencefálica, específica donde hay intercambio, en algunos casos está más claro para qué, en otros no tanto, órganos vasculares de lámina terminal, órganos subfornical, evidencia media, órgano subcomisural, glándula pineal, área postrema. Son todas regiones para saber básicamente que hay regiones sin barrera hematoencefálica. En el caso, digamos, de el axón transmitiendo hacia una neurona, por ejemplo, aquí intervienen, por ejemplo, glutamina, se produce glutamato, es un aminoácido excitatorio. En el caso de los axones se libera, se actúa sobre el terminal postsináptico y después es recaptado por el astrocito, que lo metaboliza, produce glutamina y esa glutamina la devuelve a los axones. Lo mismo ocurre acá, en este caso se utiliza GABA, ácido gamma-aminobutírico, como un neurotransmisor, también es recaptado por el astrocito, en parte por la neurona, pero también por el astrocito, se fabrica glutamina y eso vuelve a las neuronas. Distintos astrocitos protoplasmáticos y fibrosos, asociados a un capítulo. En otras extinciones, del río Ortega. Con respecto a la microglía, se lo consideró el macrófago del sistema nervioso central, aunque no es totalmente similar a las células del sistema fagocítico mononuclear. Hay algunas microglías que se originan en precursores mesenquimáticos en el sistema nervioso y otras en médula ósea. Hay dos poblaciones distintas, no todas derivan de monocitos. Intervienen infecciones, reacciones inflamatorias. Microglía hay una forma que es más ramificada, habitualmente el cuerpo en forma de coma con todas sus ramificaciones. Este cuerpo en forma de coma es el más característico, y sus distintas prolongaciones, que esto también es característico. Ahí está su forma de coma, en una variante de los astrocitos que es la forma ramificada y otra forma ameboide que es un estadio funcional. Las formas más ameboides y las formas más ramificadas, que son básicamente distintos estadios de lo que es el astrocito. Este sería la microglía, perdón. Esta es la microglía en la situación inactiva. Cuando se activa pasa por el estadio, por ejemplo, microglía ameboide, pasa de forma ramificada, que es la inactiva, a la forma más activa, que es la forma ameboide, capaz de secretar citoquinas, muchos aminoácidos incluso, actuar en relación con agentes oxidantes y con mucha mayor función fagocítica. Y aquí se ven los distintos momentos. Cuando es activada, tiene todas sus funciones, sobre todo la función fagocítica o intervenir con otras neuronas, con otras células en las reacciones inflamatorias. Puede migrar hacia reacciones de inflamación, terminar lo que se llama microglía post-activada, puede volver a inactivarse y volver a su estado de reposo, puede entrar también en apoptosis. Y nosotros podemos ver acá, tenemos las formas ameboides, las formas ramificadas, y algunas durante el desarrollo se crean las astrocitos, las microglías, y los precursores de microglía
en el sistema nervioso central, sobre todo alrededor de los capilares sanguíneos en relación con pericitos, como precursores neuroectodérmicos que persisten a lo largo de toda la vida. Otros no, en otros casos las microglías derivan de la médula ósea a partir de los monocitos o un precursor independiente. Bueno, aquí estamos viendo los mismos esquemas en los distintos momentos. Principalmente, digamos, en el adulto, muchas de ellas son proveídas a través de precursores monocíticos en la médula ósea. Otros precursores neuroectodérmicos se fabrican o se generan en la vida prenatal y muchos persisten. Aquí podemos ver en el adulto que hay algunos grupos de microglía derivados de macrófagos o derivados de monocitos de la médula ósea y otros derivados de precursores embriogénicos ectodérmicos. Más o menos el 28% de las microglías se renuevan cada año. Células ependimarias que revisten el conducto del apéndico, eventualmente funcionan como si fuese un epitelio cúbico cilíndrico simple, con microvellosidades en el borde luminal, algunas diferenciaciones como las células de plexos coroides, que es donde se fabrica el líquido cefalorraquídeo, que envuelven capilares y se produce una ultrafiltración para fabricar el líquido cefalorraquídeo. Los tanicitos más característicos que están en el piso del tercer ventrículo y tienen una especie de pies terminales con las neuronas y captan algunos compuestos y los conectan con las neuronas, es decir, que tienen un intercambio entre la sangre, los tanicitos y las neuronas, independientemente de los astrocitos. Los ependimocitos en realidad son a partir de precursores neuroectodérmicos, no tienen tantas características de las células epiteliales, porque no tienen tanta unión oclusiva o membranas basales. Por eso es importante para limitar el contacto que haya astrocitos formando la limitante glial interna. Células ependimarias con sus vellosidades, algunas prolongaciones. Células ependimarias con las vellosidades, los tanicitos que forman estas prolongaciones que contactan con neuronas. La célula que cumple la función gliales, sobre todo tipo astrocitos en los ganglios nerviosos, son las células satélites, o también llamadas anficitos. A veces le forman un tubo a toda la neurona, como los ganglios sensitivos, o los ganglios autónomos están más dispersos. En cuanto a lo que es la estructura del nervio periférico, ya hemos visto que podríamos hablar de nervios amielínicos o mielínicos, pero en los amielínicos las células de Schwann también en forma individual agrupada tienen cierta envoltura en lo que son hacia los axones. Los nervios amielínicos también tienen tejido conectivo, lo vamos a ver. En los nervios periféricos lo que no hay es somas neuronales. Y como podemos ver en los nervios amielínicos, la célula de Schwann envuelve varios axones, pero sin formarle la envoltura característica de varias vueltas de membrana, como sucede en los mielínicos. Y aquí están ejemplos los amielínicos, los mielínicos. Los mielínicos, como dijimos, cada internado está formado por un axón. Hemos hablado de los nódulos de Ranvier con sus distintas características. Y como hemos dicho, la mielina le forma el elemento eléctrico, permitiendo una conducción saltatoria del impulso y aumentando la velocidad de conducción. Estos son incisuras de Schmidt y Lantermann, que son conexiones o puentes citoplasmáticos. Y acá repasamos la vaina mielina. En los nervios hay tejido conectivo endoneuro, que envuelve cada fibra individual y su célula de Schwann, y la membrana basal de la célula de Schwann. Perineuro, que envuelve grupos de fibras nerviosas, y el epineuro, que rodea a todo el nervio. Endoneuro a cada axón, perineuro a varios, epineuro a todo el nervio. Normalmente los nervios se ven con este trayecto ondulado y estas células que pueden corresponder a fibroblasto tejido conectivo, a células de Schwann o a células endoteliales. Pero este trayecto ondulado, tenuamente eosinófilo, con líneas no teñidas o negativas por la mielina y líneas más eosinófilas por
tejido conectivo, los axones, es característico de los nervios periféricos. Siempre una estructura maciza, bien delimitada y bien delimitada por tejido conectivo denso. En los cortes más transversales vemos esas pequeñas regiones blancas, a veces con un punto en el medio que corresponde a... Nuevamente, esto es más corte transversal, corte longitudinal. Lo que vemos en los cortes transversales son las distintas vainas de mielina, la célula de Schwann con sus prolongaciones. Acá no hay vainas de mielina muy bien formadas en este nervio, y los axones. En los cortes transversales vemos estos pequeños círculos esféricos que, viéndolo en detalle, tienen un punto central, corresponde al axón, una zona de tinción negativa que corresponde a la mielina y otra zona teñida que corresponde al endoneuro alrededor. Y así sucesivamente en todo el nervio periférico. Siempre estructuras en el corte transversal esféricas muy bien delimitadas. Nuevamente, habitual que vemos este trayecto ondulado en los cortes longitudinales y estas zonas, estos cortes esféricos en los cortes transversales. Arteria, nervio, una estructura maciza bien delimitada. Aquí vemos la estructura de los nervios periféricos del axón, en negro lo que sería la vaina de mielina y el tejido conectivo endoneural, el perineuro en este caso. Sinapsis, zonas de comunicación entre dos neuronas. Ya hemos visto que hay distintos tipos de sinapsis, que se puede diferenciar la membrana presináptica, de donde viene el impulso, un espacio sináptico, y una membrana postsináptica hacia donde va el impulso. Sinapsis dendrodendríticas, dendroaxónicas, axosomáticas, muchas variantes. Y puede haber sinapsis tripartitas también, donde intervienen 3 neuronas. Las eléctricas básicamente dependen del nexus entre las membranas que permite intercambio eléctrico y metabólico. Hay en corteza cerebral y en retina, también algunas regiones del hipocampo. Y básicamente no utilizan neurotransmisores, y la membrana presináptica y la postsináptica son simétricas. Existen muchas regiones donde podemos encontrar sinapsis, y todas ellas, por ejemplo en la retina, dependiente de las conexinas que forman las uniones nexus o uniones gap que se han ido describiendo a lo largo del tiempo. Sinapsis químicas, que son las más abundantes, tienen una zona presináptica donde hay vesículas sinápticas, enzimas en la membrana que intervienen en la recaptación y metabolismo de esas vesículas sinápticas. En esas vesículas sinápticas se encuentran los neurotransmisores. Los espacios sinápticos, hay puntos adhesivos con desmosomas en cinturón limitando la sinapsis. Una membrana postsináptica donde el elemento específico es el receptor para el determinado neurotransmisor. Las eléctricas son simétricas, dependen de uniones gap. Las químicas, en el presináptico encontramos vesículas con neurotransmisores, cierre sináptico, membrana basal y extracelular. En la parte postsináptica, los receptores para los neurotransmisores. Aquí se ve el cierre a través de distintos desmosomas, y en lo que es en la hendidura sináptica se puede ver el presináptico. Hay muchas proteínas que están relacionadas por un lado con las vesículas sinápticas y por el otro lado con el mantenimiento de la sinapsis por unión a otras proteínas de la membrana postsináptica. Por ejemplo, acá esto está relacionado con las vesículas, hay varias proteínas, una proteína, la neurexina, que es transmembranosa, que se contacta con la neuroligina de la postsináptica manteniendo la sinapsis, y otras proteínas en la membrana postsináptica, en la parte intracelular, que intervienen también en el anclaje de los neurotransmisores y los distintos canales en el postsináptico. Es decir, una organización muy detallada, digamos, en cuanto al cierre del espacio sináptico, en cuanto al presináptico, en cuanto al postsináptico. En el espacio sináptico hay proteínas de una y otra membrana que se conectan. Las células gliales interviniendo, como hemos visto en los astrocitos, no en la sinapsis directamente, sino en la protección y metabolización de lo utilizado en la sinapsis. Esquema de cómo son las sinapsis, que pueden ser distintas con distintas proteínas en distintas regiones del cerebro. Neurotransmisores, muchos tipos de neurotransmisores. Quizás los dos grupos más frecuentes son lo que llaman aminas biógenas, como adrenalina, noradrenalina, acetilcolina. La acetilcolina también interviene en la placa neuromuscular. Dopamina, serotonina, histamina.
Y después neurotransmisores aminoácidos como el ácido gamma-aminobutírico es el principal inhibidor. Dentro de los neurotransmisores cerebrales, la glicina, que también es inhibidor, el glutamato, que es estimulador, es el principal estimulador. Impulso nervioso se puede generar en los órganos centrales, son los terminales sensoriales en la periferia, se transmite y genera modificaciones en las neuronas. Normalmente las neuronas tienen un potencial de reposo, es decir, hay una diferencia de potencial entre el intra y extracelular alrededor de la membrana plasmática. En el intracelular hay más cargas negativas, que son menos 60 o menos 70 milivolts según la neurona. Interviene en mantener esto la sodio-potasio ATPasa. Cuando hay un estímulo, la neurona se puede hiperpolarizar, es decir, hacer su potencial más negativo y mantenerse estable. Depende sobre todo del ingreso de cloro a la célula, o despolarizarse, es decir, llegar a un umbral, porque se va aumentando el potencial de acción hasta que se abren múltiples canales de sodio y se invierte el potencial de membrana y se hace positivo. Ahí hablamos de potencial de acción, que es de más 50 milivolts aproximadamente. Es exacto o nada, si no es que llega al umbral, se invierte totalmente la polaridad de la membrana y se genera el potencial de acción. Y eso se propaga a lo largo de la membrana plasmática. Ese es el impulso nervioso, dependiendo de ese potencial de reposo y del potencial de acción durante la activación. En una región presináptica, las vesículas, cuando llega un potencial de acción desde el resto del axón, las vesículas se unen, sinápticas en el presináptico, se unen a la membrana y liberan el neurotransmisor que actúa sobre los receptores en el prosináptico, donde también se genera un potencial de acción y se despolariza la membrana si es una situación de estimulante y no inhibitoria. Como hemos visto, el transporte retrógrado y anterógrado interviene en la síntesis de algunos neurotransmisores en el soma neuronal y en el transporte desde el terminal axónico hacia el soma neuronal para el reciclaje y la reutilización. Por ejemplo, los microtúbulos interviniendo en esto con las distintas proteínas asociadas, como hemos visto. Hay otras glucoproteínas miotubulares asociadas, microtubulares asociadas como el MAP o la proteína Tau, que intervienen en el transporte axónico también. Y a partir del ingreso de calcio es como el desencadenante para que las vesículas sinápticas se unan a la membrana y se liberen. Estas regiones, estas vesículas son recicladas, intervienen ahí proteínas como la dinamina o la clatrina para esta endocitosis mediada por clatrina y se vuelven a reutilizar, las vesículas se vuelven a cargar con neurotransmisores. Un ejemplo de sinapsis es la placa neuromuscular entre nervio y músculo, que hemos visto en más detalle en el músculo. Las situaciones de lesión y reparación neuronal, a veces cuando hay una lesión en un axón se pueden degenerar desde donde está la lesión hacia la parte más distal de la acción del axón, se puede generar en forma muy rápida, eso se llama degeneración valeriana, y crear un extremo corto a partir del cual se puede reiniciar la reparación axónica. En general, las lesiones del axón, vamos a ver, generan cambios en el soma neuronal en cuanto al sistema, a la sustancia de Nissl, a la cantidad de líquido en el cuerpo y a la ubicación del núcleo en el soma neuronal. Es decir, desde una región que se lesiona hay degeneración valeriana hacia el terminal axónico y en forma retrógrada cambios en el soma, que a veces pueden ser tan serios como para generar la muerte neuronal. En general, para la reparación se forma un tubo de células de Schwann y endoneuro y se generan brotes axónicos que van creciendo a través del mismo. Aquí tenemos la situación normal, aquí hay una fragmentación, entonces la parte hacia anterógrado se produce una degeneración de todo el axón distal, el que llega, por ejemplo, en este caso a músculo, es lo que se denomina degeneración valeriana, pero esto genera cambios retrógrados en el soma neuronal.
con buenas condiciones, las células de Schwann forman una especie de tubo a través de donde puede crecer el colateral axónico. Aquí, normal, lesión, degeneración valeriana, cambios en el soma neuronal, formación de un tubo con células de Schwann, varias colaterales que después se eliminan y queda el axón principal, y aquí se encuentra reparado o en vías de terminar su reparación el axón. A veces esta reparación en esta zona es muy desordenada y queda formado lo que se llama un neuroma, cuyas fibras nunca alcanzan el blanco sináptico. La regeneración de las neuronas es muy limitada en el adulto, aunque hay cierta tasa mitótica en algunos lugares y en algunas stem cells cerebrales. Y más que nada hay temas de plasticidad en el cual hay cambios sinápticos que a veces pueden suplir determinadas lesiones.